como voy a hacer énfasis en las partes más importantes de la histopatología, entonces voy a pasar un poco rápido en otras cosas que tenía preparadas un poco más sofisticadas para el día de hoy. La patología quirúrgica de mama ha tenido un avance impresionante en los últimos 20 años. Dijéramos que la historia de la patología de la mama cambió radicalmente con las pruebas genómicas y con las pruebas de inmunohistoquímica, los biomarcadores. Quizás ha sido el desarrollo más importante que ha tenido el cáncer en los últimos 20 años. Y eso nos abrió una puerta no solo en el cáncer de mama, sino en otras patologías. La inmunoterapia, que era el futuro hace 4 años, ya es la realidad en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, y se inició con el cáncer de mama. Es pronto todavía para evaluar los resultados de la inmunoterapia y otras técnicas, pero básicamente el cambio radical que ha tenido la histopatología, el desarrollo del cáncer de mama en el diagnóstico histopatológico y biomolecular y los biomarcadores cimentará todo el futuro del cáncer de mama de aquí a los próximos 20 años. Entonces vamos a hablar un poquito al final de biomarcadores y la importancia de la inmunohistoquímica. La historia del cáncer de mama nos ha acompañado siempre. Hemos tenido cáncer de mama, desde que somos humanos hemos tenido cáncer de mama. Hay reportes antiquísimos en Egipto y el avance mayor empezó por aquí, por estas épocas cuando empezamos a hacer cirugía radical, posteriormente ganglio centinela, que es importantísimo, el ganglio centinela que nos marcan los radiólogos y otras especialidades. Y las terapias biológicas y la genómica del cáncer empieza por aquí hacia el año 1995 y hacia el año 2000. Ahí nos vamos a enfocar un poquito ahora. Ya hablaba la doctora Palazuelos de la importancia del ducto, de la unidad ductal final. Acá vemos muy bien la histopatología, entonces un ducto terminal, los lobulillos y los ductos segmentarios conformando la estructura ductulo-lobular terminal de la mama. Ya vemos por qué, ya nos explicaron por qué tenemos más cáncer en los cuadrantes externos, porque aquí tenemos mucho más componente de los componentes que forman la estructura histológica sobre la cual se cimenta la neoplasia de la mama. Ha cambiado radicalmente la epidemiología del cáncer en los años, en los últimos 50 años. Podemos ver cómo tenemos un ascenso por edades, pero también la mortalidad ha disminuido. Y la mortalidad ha disminuido precisamente por todo lo que estamos viendo hoy. Mejores diagnósticos radiológicos, mejores y más acertados diagnósticos patológicos y mejores tratamientos de todo orden. La incidencia en la epidemiología cambia también con el tiempo, la mortalidad, la morbilidad. Miren que el cáncer más importante que tenemos a nivel mundial es el cáncer de mama. En Colombia tenemos, esta es la última estadística del año 2020 y tenemos, miren, estadística general, el cáncer de mama, muy importante, estos hombres y estas mujeres, en el cual el 25% de todos los tumores en mujeres son tumores de la mama, por encima de cualquier otro tipo de neoplasia. Este es del año 2020, Globocan Colombia. Yo hago mucho énfasis en esto cada que doy conferencias y que hablo en mis clases, porque esta es la clave de lo que tenemos que pensar para poder diagnosticar claramente y a tiempo las lesiones mamarias. Entonces, tenemos varias entidades que llamamos no proliferativas, las lesiones proliferativas sin atipia, las lesiones proliferativas con atipia, que el doctor Cristian se refería ahorita a ellas, y el carcinoma in situ. Nosotros en una biopsia tenemos que ser muy claros, y así como la doctora Palazuelos nos hablaba de la importancia de la sensibilidad cuando tenemos un BIRAT 0, que implica y que tenemos que volver a ver a esa paciente, igualmente acá. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico muy claro y el patólogo debe ser muy claro en decirnos qué tiene esa biopsia en estos 4 ítems. Y es básicamente por el riesgo relativo de presentación de cáncer de mama en cada uno de estos ítems. Entonces miremos,
Las lesiones no proliferativas son benignas y son quistes, ya nos hablaron los radiólogos, cambios apocrinos, calcificaciones, las benignas que habló el doctor Cristian, la ectasia ductal, y el riesgo relativo es cero. Es decir, son lesiones benignas. Las lesiones proliferativas sin atipias hacen parte de la hiperplasia ductal usual, del fibroadenoma complejo, la adenosis esclerosante, que es una lesión de muy difícil diagnóstico histopatológico, porque se puede confundir fácilmente con un cáncer, o un cáncer ser interpretado como una adenosis esclerosante. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con ese término de adenosis esclerosante. La cicatriz radial y el riesgo relativo aquí aumenta, mire, 1.5. Las lesiones proliferativas con atipia, ya la atipia es histológica, es un cambio en el núcleo, un cambio en el tamaño nuclear y celular, con evidencia de nucleolos, pero todavía sin mitosis, todavía no podemos hablar de neoplasia. Y son la hiperplasia ductal usual con atipias y la lobulillar con atipia. Y miren el riesgo cómo se eleva 3 veces de las lesiones sin atipia, hasta un 4.5 a un 5%. Entonces, seguimos con el último, y son las lesiones in situ ductal y lobulillar, y el riesgo es de 8 a 10%. Entonces, un adecuado diagnóstico histopatológico debe tener esto muy claro. Y repito y hago énfasis en esto, porque en muchos reportes vemos diagnóstico de fibroadenoma, diagnóstico de hiperplasia ductal. ¿Es usual? ¿Es una lesión compleja, hiperplasia ductal compleja? ¿Tiene atipias? ¿No tiene atipias? ¿Dónde está ubicada? ¿Es lobulillar? ¿Cuántos grupos de atipias vemos? Etcétera. ¿Es la biopsia suficiente en el contenido que necesitamos ver? Entonces, esto es clave. Bien, entonces hay lesiones precursoras de la mama, ya hemos hablado de ellas. Son grupos de lesiones con proliferación celular de características citológicas y arquitecturales diversas, originadas, ya vimos dónde, y confinadas en el sistema mamario, están allí. Por eso miren que termina en in situ, no es invasivo, sino in situ, están confinadas al sistema mamario. No salen del epitelio glandular ductal o acinar, o lobulillar, que es lo mismo, y asociadas con incremento de riesgo de desarrollar carcinoma invasor. ¿Qué hacer con estas lesiones? Ya nos lo explicó el doctor Cristian. Biopsia, biopsia. Toda lesión proliferativa atípica, toda lesión proliferativa con atipia debe tener biopsia. Y toda lesión proliferativa sin atipias, fibroadenoma, etcétera, dependiendo de la imagen radiológica, debe tener biopsia. Y la biopsia debe ser, como explicaban los doctores, alguna de estas. No ACAP, mire que aquí no tengo ACAP, no tengo con aguja fina, solo tengo corte, aguja de corte, solo tengo aguja de corte, el vacío y la biopsia quirúrgica, pero no tengo la biopsia con aguja fina. No es adecuada, no es mandatoria en el caso de una lesión proliferativa. Y miremos, especificidad y sensibilidad del backup comparado con los otros. Solamente comparando con los otros vemos la importancia de hacer la biopsia con aguja como la hacemos en la liga. Y miremos cuáles son las complicaciones y lo que pasa, cuáles son los falsos negativos y cuáles son los resultados. Entonces, mejores resultados va con biopsia quirúrgica, biopsia con aguja de corte. Entonces, definitivamente tenemos que ir a hacer biopsia con aguja. Esta es la clasificación de las lesiones de mama. No voy a hablar sino de esta parte, que son las lesiones proliferativas que acabamos de ver. Miren el título de la clasificación de la OMS: lesiones precursoras, lesiones proliferativas intraductales y lesiones papilares. Aquí es que nos tenemos que enfocar. El carcinoma invasor, que está aquí, es un campo aparte. El cáncer de mama se divide en 2 tipos, invasor e in situ. ¿Y dónde tenemos que impactar para lograr curaciones y sobrevidas elevadas? Carcinoma in situ. Ya sabemos qué pasa con el carcinoma invasor. ¿Y dónde tenemos que buscar el carcinoma in situ?
Aquí, en las lesiones proliferativas, que ya nos mostraron los radiólogos, aquí, acá ya todos son invasivos. Clasifíquese como histológicamente se deba clasificar, pero ya hacen parte de la invasividad. Entonces, carcinoma ductal in situ, este debería ser nuestro foco. Miremos. Diagnóstico 20 a 25% con métodos actuales de pesquisa, confinado al sistema mamario ducto lobular, ya lo vimos, proliferación neoplásica de células epiteliales con atipia. En Colombia estamos en el 6 a 8% de detección de carcinomas in situ. Deberíamos llegar a este 20-25%. En Colombia, en las áreas donde mejor control hacemos, llegamos al 6 al 8%. Es decir, que cuando diagnosticamos un carcinoma lo hacemos el 94% al 92% invasivo. Y debería ser aquí donde lo diagnostiquemos. Carcinoma in situ, miremos, la basal no está rota, el mioepitelio está haciendo que el tumor se confine al ducto, este es un ductal in situ, o al lobulillo, con inflamación alrededor. Hago énfasis en la inflamación porque al final vamos a hablar de la inmunoterapia. El carcinoma ductal in situ tiene máxima importancia por esto. Determina el manejo clínico quirúrgico, se relaciona con recurrencia y se relaciona con enfermedad residual. Entonces, el carcinoma in situ también tenemos que clasificarlo, también tenemos que hacerle inmunohistoquímica, también tenemos que hacerle biomarcadores y también deberíamos hacerle genómica al carcinoma in situ. Se clasifican estas lesiones básicamente en dos grandes grupos, las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. Y miren que las lesiones de bajo grado y alto grado tienen ya alteraciones genómicas, ya tienen manifestaciones genéticas básicas de delecciones y pérdidas de cromosomas, y cada una tiene una manifestación en la evolución clínica. El de bajo grado, que tiene receptores hormonales positivos, tiene una evolución hacia invasor de 10 a 20 años, y el de alto grado, que tiene receptores hormonales negativos y ER2 positivo, tiene un periodo corto de evolución al invasor entre 2 a 5 años. Entonces, ven la importancia de que los patólogos clasifiquemos el carcinoma in situ y digamos si es de bajo o de alto grado, porque implica todo el pronóstico futuro de esa paciente. Voy a ser breve aquí, pero básicamente los biomarcadores son el futuro, como dije al principio, son el futuro, ya los tenemos en todos los tumores. ¿Y los biomarcadores para qué nos sirven? Nos sirven para predicción, diagnóstico, pronóstico, estudios farmacodinámicos, seguridad y toxicidad y la respuesta clínica. Entonces, cada biomarcador tiene un específico representante, es decir, ¿para qué nos sirve cada biomarcador? Y cada biomarcador debe ser hecho para eso. Entonces, por ejemplo, predice respuesta a tratamiento, un predictivo, el ER2, si el ER2 es positivo o negativo. El diagnóstico histopatológico, los subtipos, el grado histológico, como acabamos de ver en el ductal in situ, nos habla de que los estrógenos y progesterona como receptores en sida de mama son importantísimos, porque si esos receptores de estrógenos y progesterona son negativos y el ER2 positivo, ya vimos que es de alto grado, que es una lesión de alto grado. Entonces nos cambia la predicción y el diagnóstico. El pronóstico nos ve cuál es la historia natural de esa enfermedad, genética, riesgo de recurrencia, riesgo de pérdida del control local de la enfermedad. Entonces, cada uno de estos biomarcadores tiene unos factores importantísimos que tenemos que evaluar en cada uno de ellos. Carcinoma invasor. Los carcinomas invasores, miremos, 40 a 70%. Desafortunadamente en Colombia son elevadísimos los diagnósticos de carcinoma invasor. Esta es la clasificación básica histopatológica que usamos, que es de importancia. Hacia los años 70-80 se empezó a usar
esta clasificación histopatológica que se llama de Nottingham, porque en esa ciudad de Inglaterra fue donde un doctor hizo esa clasificación. También se llama de Bloom-Richardson y tiene diferentes denominaciones: Bloom-Richardson, Elton Ellis y Nottingham. Y básicamente esta clasificación es por grados, nos ayudó mucho. En estos momentos todavía la usamos, pero ya mucho menos porque hacemos uso de los biomarcadores en todos los tumores de mama. Estos son receptores de estrógenos. Entonces miren, positividad de receptores de estrógenos en cáncer de mama. Nos toca contar 200 células y decir cuántas de esas son positivas para decir el porcentaje. Ya hay una camarita especial con una aplicación de computador que nos dice exactamente cuántas hay. Receptores de progesterona, positivos o no, biomarcador, énfasis biomarcadores. ER2, el oncogen, el gen ER2, en este caso es positivo. La positividad del ER2 se da en la membrana celular, ese es positivo. Y aquí entonces viene ya una historia diferente. Ya antes consideramos solamente ER2 positivo, ER2 negativo, ER2 dudoso o no predictivo, dirían algunos. Pues resulta que hay una nueva clasificación que se está imponiendo a nivel mundial que se llama el ER2 bajo, ER2 low. Y ese ER2 low ya tiene múltiples publicaciones a nivel mundial en los últimos 3 años. Y se está haciendo ya investigaciones en Europa y en Estados Unidos en ciertos grupos de trabajo para tratar con tratamientos específicos de acuerdo a los biomarcadores en pacientes con ER2 bajo, porque se ha visto que el pronóstico es mucho mejor. Entonces, esto va a cambiar en los próximos 2 años y ya vamos a tener el ER2, que era simplemente negativo, positivo, ya vamos a tener un ER2 bajo, probablemente con otros tratamientos adicionales para evitar el riesgo de recurrencia. Hacemos hibridización in situ a todo paciente que sea ER2 positivo, porque el ER2 debemos confirmarlo con la hibridización in situ, en este caso FISH. Entonces miren el pescadito marca positivo el ER2, este es negativo, y miren la cantidad de ER2 positivo. Entonces esta es la grafiquita, pero la que nos informa, pero mire cómo lo vemos en el FISH. Entonces en el FISH lo vemos así. Los rojitos son los positivos y los que no marcan son estos, pero esto es altamente positivo en la hibridización in situ para ER2. Y siempre en mama solicitamos los biomarcadores, es decir, la biología molecular. Es importantísima en toda lesión proliferativa ductal tipo carcinoma. En las que no son carcinoma, no. Pero ya vimos que en el carcinoma in situ tenemos que pedirla, lobulillar y cualquier tipo de carcinoma in situ. Entonces, ¿qué pedimos siempre? En el protocolo que está receptores de estrógenos, progesterona, ER2 y factor de proliferación Ki67. El factor de proliferación Ki67 nos habla de las células que están en división, no solo las que están en mitosis, sino las que están entrando en división. Y ese es un número muy importante para el oncólogo. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces tenemos, ¿para qué nos sirve la inmunohistoquímica? Nos sirve para esto, para hacer aproximación a subtipos moleculares, predicción más acertada del comportamiento de la neoplasia y mejorar las estrategias de tratamiento. Es decir, es estrictamente necesaria la inmunohistoquímica con estos 4 ítems que vimos. Porque hace unos años se hizo una gran investigación por un señor que se llama Perrou, que vamos a ver más adelante, y clasificó el cáncer de mama básicamente en estos subtipos, de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver, de estrógenos, progesterona y ER2. Entonces lo clasificaron y estos son los factores pronósticos más importantes histopatológicos que todavía persisten en el diagnóstico. Se llama luminal A, luminal B, ER2 positivo o negativo y basal. Y vamos a ver qué implica cada uno de esos. Y miren ¿qué medimos? Ya lo acabamos de ver. Estrógenos, progesterona, ER2 y Ki67.
y algunos marcadores basales que vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aquí me salió como rara la imagen, era un cuadrito como más cachaco, pero bueno. Tenemos, miren, el más común afortunadamente es el luminal A. Pronóstico muy bueno, sobrevida y baja recurrencia muy buenas. ¿Y qué tenemos en ese luminal A? Receptores de estrógenos y progesterona positivos, ER2 negativos y Ki67. La rata de proliferación celular por debajo del 14%. ¿Qué tenemos en el luminal B? Tenemos receptor de estrógeno positivo, ER2 negativo, Ki67 por encima del 14 y progesterona negativo o bajo. El pronóstico es malo. Malo. ¿Y qué tenemos en los luminal B con ER2 positivo? Estrógenos positivos, ER2 positivos y cualquier Ki67 y progesterona negativo o positivo, no importa. El pronóstico aquí es regular. Y los basales con sobreexpresión del ER2 no luminal, que tienen el ER2 3 cruces positivo, como lo vimos ahora, y estrógenos y progesterona negativos, los receptores hormonales negativos también con un pronóstico malo. Y por aquí en este rinconcito tenemos el triple negativo, que es entre el 8 a 37%, y es el tumor más agresivo que tenemos en mama porque no tenemos tratamiento para él definido. Entonces tenemos el tumor, positividad estrogénica, progesterona y ER2 negativo. Luminal A es ese. Entonces miremos por qué es importante. 50-67% bajo grado histológico, tipos histológicos especiales, bajos niveles de expresión en genes de proliferación y muy buen pronóstico. El otro, ER2 positivo, estrógenos positivo y progesterona puede ser positivo o negativo y un tumor más agresivo. Luminal B, 15 a 20%, alto grado histológico, altos niveles de expresión en genes de proliferación, mal pronóstico, alto índice de recurrencia y baja sobrevida. Entonces miren la importancia de hacer esa clasificación tan simple. Este es el ER2 positivo, muy positivo con estrógenos y progesterona negativos y un tumor de alto grado en la clasificación histológica, mal pronóstico. Triple negativo, todo es negativo. Un tumor de alto grado, rata mitótica elevada, estrógenos, progesterona negativo y ER2 negativo. Entonces, triple negativo, 12 a 17%, predominio en mujeres jóvenes, 30 años, 40 años de edad, asociación con alto riesgo de recurrencia y muerte de 3 a 5 años del diagnóstico, no existe una terapia blanco como tal y la muestra genética es heterogénea. Entonces miren que esa clasificación que debemos pedirle a todo paciente con in situ invasivo nos aclara el pronóstico y lo que va a pasar con esa paciente y el seguimiento. La expresión genética, entonces aquí ya se nos complicó un poquito la cosa porque ya vimos que solamente con esto no sabíamos qué iba a pasar porque vimos que los pacientes cambian en la sobreexpresión genética en cada tumor, entonces se empezó a hacer pruebas de genómica en cada tipo tumoral y ver qué pasaba, qué nos mostraban las investigaciones. El tratamiento seguía por la identificación del blanco molecular, en particular, o la vía que está deteriorada. Y hay que correlacionar con todo lo que vimos ahorita. Entonces, así hacemos las pruebas de genómica. Es una prueba que se ponen en estas posetas para marcar DNA específico del tumor y aquí hacemos el DNA específico de cada uno. Esta es la clasificación de Perrou, que la hizo precisamente con sobreexpresión genética, donde está el luminal A, B, etcétera, y hizo los marcadores con la expresión genética de cada uno. Y tenemos unos exámenes aprobados ya de genómica,
Voy a hablar de los más comúnmente aprobados y estamos por aprobar otro que ya no hace como este que hace 21 genes o uno que hace 50 que vamos a ver, sino que ya hay uno que hace 257 genes, estudia 257 genes. Entonces, estos son los aprobados. ¿Para qué nos sirven y por qué? ¿Cuál es la muestra que necesitamos? MAMAPRIN, Oncotype, el QAN2, el Breast Cancer Index y el PAN50. Acá nos dicen qué hace cada uno de ellos y por qué nos sirve o no. El MAMAPRIN, muy importante, fue quizás el primero aprobado. ¿Para qué nos sirve? Entonces, miren, ¿para qué sirve el MAMAPRIN? Predictor de riesgo de metástasis a 10 años. Grupo de alto riesgo 50% y bajo riesgo 10 a 15%. Esa es la importancia del MAMAPRIN. Se debe hacer en pacientes menores de 53 años, estadios 1 y 2 sin involucro de ganglios, requiere tejido fresco congelado y eso es muy importante porque limita la técnica porque la tenemos que mandar a otro país o a otra ciudad y nos limita a que sea tejido fresco congelado. Y resección de tejido máximo 5 días después de la biopsia. Y la representatividad de la neoplasia debe estar en un 30%. El Oncotype es mejor porque nos mira 21 genes. 21 genes. Es una técnica de transmisión a la inversa de la reacción en cadena de polimerasa. Es una prueba diagnóstica y predictiva de metástasis a 10 años y de respuesta al tratamiento. Eso es muy importante. También muy importante porque nos habla de tamoxifeno, quimioterapia, etc. El Oncotype, ¿para qué nos sirve? Prueba pronóstica y predictiva de metástasis y de respuesta al tratamiento. Los grupos de Oncotype, la recurrencia, miren el índice de recurrencia. Visión molecular en cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea con múltiples subtipos. Y esa es la clave de lo que estamos haciendo con inmunistoquímica y genómica. Porque con estas pruebas que no son diagnósticas podemos predecir qué pasa, si son predictivas como vimos en las pruebas de biomarcadores. Para terminar, estos últimos 2 minutos los voy a dedicar aquí a la inmunoterapia, que ya es el futuro. Entonces, básicamente nosotros utilizamos inmunoterapia con 2 marcadores, se llama PD1, PDL1, CTLA4 y las vacunas. En el 2018 los doctores que investigaron estos 2 marcadores, estos 2 receptores se ganaron el Premio Nobel de Medicina, pero ya venía la investigación acerca de cómo influir en PDA1 y PDLA1 desde mucho antes y en el CTLA4. Básicamente CTLA4 y PD1 son receptores de membrana presentes en células del sistema inmune y tejidos periféricos. El CTLA4 se ubica en los ganglios linfáticos y tejidos inmunes y el PD1 con su ligando PDL1 se sitúa en tumores sólidos, mama, pulmón, próstata, y esos 3 son el grupo de investigación más grande y más promisorio con PD1 y PDL1. Su función es importantísima, es el mantenimiento de la autotolerancia y modulación de la respuesta inmune. Entonces ellos son muy importantes en la representación de las enfermedades autoinmunes desde el punto de vista molecular y del cáncer. Hacen la activación de estos receptores, el PD1 y CTLA4 en linfocitos T citotóxicos por células tumorales, produce la inhibición de la proliferación de linfocitos T citotóxicos CD8, permitiendo la evasión por células tumorales de la respuesta inmune. Entonces, ellas pasan desapercibidas para el sistema inmune y simplemente las hacemos como parte de todas nuestras células y no como una célula típica, como una célula maligna. Y los inhibidores del punto de control, los checkpoints se llaman en inglés y es la clave de esto, permiten la activación y proliferación de linfocitos T, CD8. Entonces, ¿qué buscan estas terapias con anticuerpos? Inhibir los puntos de control donde ellas se evaden, mediante la cual evaden que sean reconocidos por los linfocitos del sistema inmune y sean atacadas las células tumorales. Esto es lo que pasa. Esta es una microfotografía de microscopía electrónica donde vemos la célula tumoral, 3 linfocitos pegados y unos que se llaman exhaustos
o bobos, también recién ese nombre, linfocitos exhaustos o bobos, que están por allá al lado haciendo nada. Y ella, la célula tumoral, evade la respuesta inmune. Se le pegan pero no la destruyen. Este microambiente tumoral de la célula tumoral evita que la célula T, las células dendríticas y las NK-cell, las células asesinas, se le peguen y destruyan la célula tumoral. ¿Y qué hace la célula tumoral? Libera factores inmunosupresivos y liga los puntos, los checkpoints los liga en todos estos marcadores CTLA4, PD4, PD1, los liga con unos ligandos para que esos ligandos, ese receptor lo ocupen, y al ocupar ese receptor la célula T no lo identifica como una célula extraña y no lo ataque. Entonces, ¿qué hace? Hace esto, ocupa con unos ligandos la señal para que no pase a la célula tumoral, la ocupa con unos ligandos. Entonces, ¿qué hacen los anticuerpos? Atacar esos ligandos, la droga que estamos usando, atacar esos ligandos aquí y acá, para que este PD1, este receptor, se aplique con el receptor PDL1 que tiene la célula tumoral, de la célula dendrítica, del macrófago, de la NK-cell y del linfocito CD8, para que ataquen a la célula tumoral. Esto ha sido muy promisorio, con sobrevidas de pacientes en estados 3 y 4 de 18 a 24 meses en cáncer de mama, sobrevividas en cáncer de pulmón de 24 a 36 meses en pacientes en estado 3-4 metastásico. Pero todavía nos falta mucho por aprender de esto. Por ahora estamos con PD1, PDL1 y vamos para CTLA4 en el ganglio linfático para modular la metástasis. Pero este es el futuro. Conclusiones ya para terminar. La histopatología y los biomarcadores completos, estamos hablando de genómica cuando necesitamos la genómica, a veces no la necesitamos, pero muchas veces sí la necesitamos, sobre todo carcinomas in situ y carcinomas con aparición en mujeres jóvenes. Son esenciales en el aseguramiento de un adecuado tratamiento. Los biomarcadores proveen la información necesaria para tomar decisiones de acuerdo a cada perfil diagnóstico. Eso es importante en cada paciente. Ya lo vimos. Cambia mucho luminal A, luminal B, basal, triple negativo o ER2 positivo. Con esos 4 biomarcadores ya tenemos asegurado el factor predictivo de esa paciente. Y este, que es el último, que yo siempre lo hablo cuando doy conferencias, y es que nosotros tenemos que asegurar la calidad en todos los procesos, desde la toma de la biopsia o espécimen, para garantizar un buen diagnóstico histopatológico, inmunohistoquímico, molecular y genético. No nos ganamos nada con que los doctores radiólogos nos tomen esa biopsia que mostró el doctor Cristian ahora tan bonita, con 8 o 10 fragmentos muy bonitos, si no va en un formol adecuado. Un formol inadecuado daña de ahí para adelante todo el resultado de inmunohistoquímica, molecular y genómico. Simplemente con eso, con no tener un formol adecuado, con un pH adecuado y tamponado, se dañó el futuro de esa paciente para poderle decir cualquier cosa predictiva a su respuesta de tratamiento y a su sobrevida. Muchas gracias.